Hola a todos, bienvenidos a esta exposición sobre la introducción a la administración de proyectos. Empezaremos con una pequeña introducción sobre qué es la administración. Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar recursos para lograr objetivos de manera eficiente y efectiva, ya que a lo largo del tiempo, diversos pensadores y teóricos han estudiado y desarrollado este concepto, aportando diferentes enfoques que han enriquecido nuestra comprensión de cómo gestionar eficientemente una organización. Más adelante hablaremos sobre algunos de los principales teóricos de la administración y sus valiosas contribuciones que han influido profundamente en la forma en que gestionamos y organizamos las empresas hoy en día. El primer autor que tenemos es Frederick Taylor, que es conocido como el padre de la administración científica, donde su objetivo principal fue mejorar la eficiencia y productividad en el trabajo a través de métodos científicos. Taylor creía que cada tarea dentro de una organización podía ser optimizada si se analizaba detalladamente. Por ejemplo, en una fábrica se estudió cómo los empleados realizaban sus actividades diarias y desarrolló formas más rápidas de llevarlas a cabo, como ajustar la altura de las herramientas o mejorar los movimientos de los trabajadores para reducir el tiempo de las tareas. Después tenemos a Henry Fayol, quien desarrolló los 14 principios de la administración, que son esenciales para la gestión organizacional, ya que entre estos principios destacan la división del trabajo, donde cada persona se especializa en una tarea específica para mejorar la eficiencia. También la unidad de mando, que establece que cada empleado debe tener solo un jefe para evitar confusiones, y la unidad de dirección, donde las actividades de un grupo con los mismos objetivos deben ser supervisadas por un solo líder con un plan claro. El siguiente autor que tenemos es Max Weber, que es conocido por su teoría de la burocracia, que propone un modelo ideal para las organizaciones basado en una estructura jerárquica clara con reglas formales, ya que según Weber este tipo de estructura minimiza las divisiones y asegura que las decisiones se tomen de forma lógica y ordenada. La burocracia establece roles y responsabilidades muy definidos, evitando conflictos de autoridad. Por ejemplo, de la burocracia es cualquier organismo gubernamental donde las reglas y regulaciones son muy estrictas y las decisiones deben seguir procedimientos detallados. Después tenemos a Elton Mayo, mejor conocido por la teoría de las relaciones humanas, por los cuales destacaron la importancia de los factores sociales y emocionales en lugar del trabajo. Mayo descubrió que los trabajadores son más productivos cuando sienten que sus jefes se preocupan por ellos y de sus compañeros de trabajo. Antes de estos estudios se pensaba que la productividad solo se podía mejorar a través de incentivos económicos o mejoras en las condiciones físicas del trabajo. Un ejemplo es cuando una empresa decide mejorar el clima laboral promoviendo actividades de integración o proporcionando retroalimentación positivas. Después tenemos a Peter Drucker, que es considerado uno de los pioneros de la gestión moderna, donde uno de sus conceptos más importantes es la gestión por objetivos, MBO, donde cada empleado tiene metas claras y medibles que deben alcanzar. Esto no solo mejora el rendimiento individual, sino que también alinea los objetivos de los empleados con los de las empresas. También destacó la importancia del liderazgo y de la innovación como claves para el éxito de las organizaciones. Un ejemplo sería el uso de los objetivos de desempeño en las empresas tecnológicas como Google, donde cada trabajador sabe exactamente cuáles son sus metas trimestrales, lo que les permite enfocarse en los resultados. El siguiente autor es Douglas McGregor,
donde introdujo dos enfoques de gestión, la teoría X y la teoría Y, donde la teoría X asume que los empleados son perezosos y necesitan ser controlados de cerca, lo que resulta en un ambiente de trabajo rígido y con supervisión constante. Por otro lado, la teoría Y plantea que los empleados son responsables y disfrutan de su trabajo, y por lo tanto deben ser motivados a través de la confianza y de la delegación de responsabilidades. Después tenemos a William Noguchi, quien fue el que desarrolló la teoría Z, que es basada en las prácticas de gestión japonesa, ya que esta teoría pone un fuerte énfasis en la confianza mutua, la lealtad a largo plazo y la toma de decisiones en grupo. Noguchi sugirió que este enfoque de gestión podía ser aplicado en las empresas de occidentales para mejorar la productividad y la satisfacción laboral. Un ejemplo sería en las empresas japonesas como Toyota, que promueven el empleo de por vida y la toma de decisiones en equipo, lo que genera un alto nivel de compromiso por parte de los empleados. Nuestro siguiente autor es Ludwig von Bertalanffy, que introdujo la teoría general de sistemas, que sostiene que una organización debe ser vista como un sistema compuesto por partes interdependientes que interactúan entre sí y con el entorno, lo que significa que las organizaciones deben ser gestionadas de manera integrada. Por ejemplo, una empresa donde el departamento de ventas depende del de producción y ambos afectan el éxito de la compañía. Chester Barnard, teoría sobre la cooperación en las organizaciones. Barnard enfatizaba que las organizaciones son sistemas de cooperación voluntaria. Según su teoría, para que una organización funcione, debe existir un sistema de comunicación efectivo, un propósito común y la voluntad de los individuos de cooperar. La autoridad, según Barnard, no solo proviene de la posición jerárquica, sino también de la aceptación de los subordinados. Esta teoría propone tres componentes clave. El primero es el sistema de cooperación, que nos dice que las organizaciones existen para coordinar esfuerzos y alcanzar metas colectivas que los individuos no pueden lograr por sí solos. El siguiente son las funciones del ejecutivo, lo que nos dice que el ejecutivo tiene tres funciones principales. 1. Establecer un sistema de comunicación eficiente. 2. Asegurar la motivación mediante incentivos adecuados. 3. Formular y definir metas organizacionales que orienten el comportamiento de los miembros. Y por último, la aceptación de la autoridad. Barnard fue pionero en la idea de que la autoridad no es automática, sino que los subordinados deben aceptar voluntariamente las órdenes. Mary Parker Follett, teoría de la autoridad y la toma de decisiones. Follett creía en la importancia de la integración de los intereses individuales y organizacionales. Propuso que la autoridad no debería ser impuesta, sino que debería surgir de la situación y de la capacidad de los individuos para resolver problemas en conjunto. La teoría de decisiones, según Follett, debería ser un proceso participativo, donde todos los involucrados aporten sus ideas. Esta teoría propuso aspectos clave. Uno de ellos es la autoridad funcional. Para Follett, la autoridad no debería basarse en una jerarquía rígida, sino que debería surgir de la experiencia técnica y el conocimiento del tema en cuestión. El siguiente es la integración y toma de decisiones. Este introdujo el concepto de integración, donde los conflictos no deben ser resueltos mediante la imposición o el compromiso, sino a través de una solución que integre los intereses de todas las partes. Y por último, liderazgo y poder. Follett diferenciaba entre poder sobre y poder con. Mientras que poder sobre implica control y corrección, poder con sugiere cooperación y colaboración. Abraham Maslow, jerarquía de necesidades. Maslow propuso que las personas están motivadas por una jerarquía de necesidades, desde las fisiológicas, como alimentación y vivienda, hasta las de autorrealización. Esta teoría es relevante en la administración porque nos permite entender las motivaciones de los empleados y diseñar estrategias que satisfagan sus necesidades en diferentes niveles. Maslow argumentó que los gerentes deben entender en qué nivel de pirámide se encuentran sus empleados y ajustar sus incentivos de acuerdo con ello.
Un empleado con necesidades básicas insatisfechas estará menos motivado por el reconocimiento o la autorrealización. Por lo tanto, crear un entorno que satisfaga estas necesidades a través de una estructura salarial adecuada, entorno de trabajo seguro y oportunidades de crecimiento personal es esencial para mantener la motivación y productividad. Frederick Herzberg, teoría de los dos factores. Frederick Herzberg desarrolló la teoría de los dos factores en 1959 para explicar la satisfacción y la motivación en el trabajo. Herzberg diferenciaba entre dos grupos de factores que afectaban el entorno laboral. Los primeros son los factores higiénicos. Estos incluyen el salario, las condiciones de trabajo, las políticas de la empresa, la supervisión y la seguridad en el empleo. Aunque estos factores no generan satisfacción por sí mismos, su ausencia genera insatisfacción. Los segundos factores son los motivacionales. Estos incluyen el reconocimiento, el logro, el crecimiento personal, la responsabilidad y el trabajo en sí. Estos factores aumentan la satisfacción y están relacionados con el contenido del trabajo. Para que los empleados estén motivados y satisfechos, deben experimentar factores motivacionales en su entorno laboral. Douglas MacGregor, teoría X y teoría Y. MacGregor propuso dos versiones opuestas sobre la naturaleza humana en el trabajo. La primera es la teoría X, que supone que los empleados son inherentemente perezosos, evitan el trabajo, no asumen responsabilidades y necesitan ser controlados y dirigidos. Los gerentes que adoptan la teoría X creen que se necesita supervisión estricta y castigos para obtener resultados. Un ejemplo es que un gerente bajo la teoría X podría implementar controles rígidos y políticas de supervisión intensivas, creyendo que los empleados trabajarán solo si están constantemente monitoreados. Por otro lado, la teoría Y sostiene que los empleados ven el trabajo como algo natural, buscan el crecimiento personal, disfrutan de la responsabilidad y son creativos si se les da la oportunidad. Los gerentes que adoptan la teoría Y crean un entorno de trabajo que fomenta la autonomía, el aprendizaje y la motivación interna. Un ejemplo es que un gerente que sigue la teoría Y podría delegar tareas importantes a los empleados, dándoles autonomía para tomar decisiones y fomentando la creatividad en sus roles. Francis Likert, teoría de sistemas y liderazgo. Likert enfatizó la importancia del liderazgo participativo y la comunicación abierta para lograr la efectividad organizacional. Además, Likert propuso un modelo de sistemas de organización que se basa en 4 sistemas de gestión. El primer sistema es el autoritario explotador. Este nos dice que el liderazgo es autocrático con un control rígido. No se fomenta la participación de los empleados. El siguiente es el autoritario benevolente, donde el control es centralizado, pero con algún grado de confianza en los subordinados. El siguiente es el consultivo, donde los empleados son consultados y sus opiniones se toman en cuenta, aunque el control final sigue en manos de la gerencia. Y por último, el participativo, un alto grado de confianza y cooperación entre los empleados y la gerencia, donde las decisiones son compartidas y se fomenta la participación activa en todos los niveles. Warren Bennis, teorías contemporáneas del liderazgo de Bennis. Bennis es considerado uno de los principales teóricos del liderazgo contemporáneo. Sus ideas se centran en la importancia de la visión, la adaptabilidad y la capacidad de inspirar a otros. Bennis también enfatiza la importancia del aprendizaje continuo y el desarrollo personal de los líderes. Los aspectos clave de su teoría es el liderazgo transformacional. Bennis creía que los líderes son agentes de cambio, que poseen una visión clara y la habilidad de motivar a los demás para alcanzarla. Aprendizaje y desarrollo. Bennis sostenía que los líderes se hacen, no nacen. Un líder debe estar comprometido con el aprendizaje continuo y con el desarrollo de sus habilidades. Liderazgo adaptativo. En un entorno dinámico, los líderes deben de ser capaces de adaptarse rápidamente y fomentar la adaptabilidad dentro de sus equipos. Por último, visión y comunicación. Los líderes efectivos son aquellos que pueden articular una visión inspiradora para sus equipos y guiarlos en el proceso de hacerla realidad. Bien, nuestro siguiente autor es Michel Porter. Él
Fue un destacado académico en el campo de la administración de empresas y la estrategia competitiva. Revolucionó el pensamiento estratégico con sus teorías sobre la ventaja competitiva y de hecho él fue el que introdujo ese concepto. Porter se refería a la con ventaja competitiva, se refería a la capacidad de una empresa para superar a sus rivales en términos de desempeño en el mercado, y su enfoque se centraba principalmente en que las empresas pudieran obtener una ventaja sostenible a través de estrategias que se alinearan con sus fortalezas internas y las oportunidades del entorno. Para ello, propuso tres principales ideas, que es el liderazgo en costos, liderazgo en diferenciación y segmentación o enfoque. El liderazgo en costos se supone para las empresas la capacidad de reducir costos en todos los eslabones de su cadena de valor, para luego transferir este ahorro al precio final del producto. Posteriormente, liderar en diferenciación o solamente diferenciación implicaba generar un producto exclusivo por el que los diferentes clientes estén dispuestos a pagar por ese producto o a pagar más por él. Y por último, el enfoque o la segmentación tiene que ver con la audiencia a la que está dirigido el producto o servicio. Con esta estrategia, una empresa se concentra en satisfacer segmentos bien definidos según el tipo de población, la ubicación o sus hábitos de consumo. También, como lo mencionaba anteriormente, Michael Porter introdujo las 5 fuerzas las cuales llevan su nombre. Estas son: poder en la negociación de los clientes, como primer punto o primer fuerza. La segunda es el poder en la negociación de los proveedores. La tercera es amenaza de productos o servicios sustitutivos. La cuarta es la amenaza de entrada de nuevos competidores. Y por último, la quinta es la rivalidad de los competidores actuales. Bien, el poder de la negociación con los clientes. Hoy más que nunca el consumidor es una de las fuerzas más potentes a la hora de determinar muchas de las estrategias empresariales, ya que los clientes tienen la capacidad de exigir más calidad, de forzar bajadas de precio o de pedir servicios y extras. Generalmente podemos determinar que los clientes tienen una gran fuerza cuando son pocos pero compran en grandes cantidades, o cuando los productos del mercado en general son muy parecidos y hay muchos disponibles, y también cuando para el cliente el cambio de proveedor o de marca no supone un costo en específico. Pero aquí nos hace preguntarnos cómo medimos el poder de negociación de los clientes en el diamante, de acuerdo a la fuerza de Porter que él nos da. Primero que nada, para medir el poder de los clientes en la industria, en la empresa o en la organización, es hacerte algunas preguntas que te ayudarán a determinar la intensidad de esta fuerza. Porter propone 3 de ellas. La primera es: ¿qué volumen de compra efectúan los grupos de clientes? La segunda: ¿pueden mis clientes acudir a otro tipo de productos sustitutos? Y la tercera: ¿se puede dar la negociación de precios entre clientes y proveedor? Si bien estas preguntas pueden ser de mucha ayuda y de gran aportación para nosotros como emprendedores o como directivos de una empresa. La segunda fuerza es el poder de la negociación de los proveedores. Dice que los proveedores y su poder de negociación son otro de los elementos de las 5 fuerzas de Porter, así que estos juegan un papel clave en el nivel de competencia de nuestra organización, ya que pueden influir directamente en el precio de nuestro producto o servicio, así como en la calidad del producto, o contar con una buena cartera de proveedores, para que revisemos con anterioridad si es fundamental para mejorar el posicionamiento dentro de una industria o de una empresa.
El poder de los proveedores en nuestra industria será más o menos determinante en función del grado de concentración de los proveedores, el costo que supone cambiar de proveedor, ya que este normalmente suele ser elevado. Sin embargo, hay quienes no suponen ningún tipo de coste en este aspecto. El tercero se refiere a que no existen muchos proveedores que ofrezcan un servicio o producto determinado, ya que algunos se centran en proveer a ciertas cosas y otros en proveer de variedad. Sin embargo, que provean de varios productos no quiere decir que los productos que ellos tengan sean de calidad. La tercera fuerza es la amenaza de los productos sustitutos. El producto o servicios sustitutos también son llamados de reemplazo por aquello, y bueno, estos son productos que pueden satisfacer necesidades muy similares a las de nuestro producto que pues, nosotros podemos estar produciendo. Es decir, si tú produces, supongamos que produces ropa, la amenaza o los sustitutos que pueden haber serían otros productores de ropa. A eso me refiero cuando digo sustitutos. Según el modelo de análisis de las 5 fuerzas de Porter, los productos sustitutos se convierten en una fuerza intensa, en una verdadera amenaza, cuando ofrecen mejor calidad, el coste de cambio no es elevado o el precio es inferior. Por lo tanto, el cliente va a preferir comprar en un lugar donde le ofrecen mejor calidad con un precio bajo a comprar en un lugar con calidad alta y un precio elevado. La cuarta fuerza de Porter se refiere a la amenaza de los nuevos competidores. Como sabemos, los competidores son una de las principales amenazas que como empresas tenemos, ya que pues por lo mismo de ser competidor pueden copiar esa parte de nuestro mercado e intentarán pues adaptarse también al movimiento que hay en este. Algunos de ellos pueden ofrecer un valor añadido que no habíamos contemplado, o pueden determinar el número de competidores nuevos y analizar el grado de amenaza que supone y que nos ayudaría a proteger nuestra cuota de mercado. La quinta y última fuerza es la rivalidad entre los competidores existentes. La rivalidad existente entre las empresas competidoras de una industria se verá reflejada, entre otras, en la necesidad continua de hacer reajustes o bajadas de precios para mantener la cuota de mercado, o tal vez en el requerimiento de una constante innovación. El modelo de análisis de las 5 fuerzas de Porter valora el grado de rivalidad de los competidores en función de las bajadas de precios, como ya lo había mencionado anteriormente, la estrategia de marketing y campañas de publicidad, las cuales también forman parte fundamental para una empresa, el promocionarse, el hacerse saber que está ahí y que también pues es forma parte del mercado, vamos. La tercera es la introducción en nuevos productos. De ahí entra también la estrategia de marketing o las campañas de publicidad, ya que al usar estas estrategias puedes hacer que tu producto nuevo o el producto que estás lanzando sea mejor recibido en el mercado. Y bueno, de Porter sería todo. Nuestro siguiente autor es Henry Mintzberg. Habla de configuraciones organizativas. Primero que nada, Henry Mintzberg se destacó en el campo de la administración a través de contribuciones sumamente innovadoras y perspicaces. Sus aportes han transformado la comprensión, la gestión empresarial y proporcionado herramientas valiosas para los líderes organizacionales. Mintzberg propuso 5 teorías fundamentales o 5 puntos realmente importantes. La primera teoría se refiere de los roles gerenciales. En una de sus obras que él publicó, nos identifica 10 roles distintivos que desempeñan los gerentes en una organización.
Estos roles se dividen en 3 categorías: roles interpersonales, roles informativos y roles de decisión. Esta teoría ofreció una visión detallada y estructurada de las responsabilidades gerenciales, ayudando a que los líderes comprendan mejor sus funciones y a mejorar su desempeño en el trabajo diario. El siguiente es el enfoque descriptivo empírico. Lo más notable de la teoría de los roles gerenciales de Mitzberg es que su enfoque es descriptivo y empírico. En lugar de basarse en teorías abstractas o especificaciones filosóficas, Mitzberg desarrolló su teoría a través de la observación directa. Es decir, se dedicó a observar cómo los gerentes o los altos mandos llevaban a cabo sus funciones en la vida real, lo que le ayudó a proporcionar una comprensión sólida y para la gestión empresarial basada en evidencia empírica y la experiencia práctica. Después tenemos la reevaluación de la gestión estratégica. Aquí Mitzberg también desafió las concepciones tradicionales de la gestión estratégica a través de su trabajo crítico sobre el tema. En uno de sus libros, que también ha publicado, cuestionó la idea de que la estrategia deberá ser concebida y ejecutada de manera deliberada y sistemática. En su lugar abogó por un enfoque más emergente y adaptativo que reconozca la complejidad y la incertidumbre del entorno empresarial, lo cual es realmente interesante cómo él con sus métodos e investigaciones, él de alguna manera llegaba a una conclusión sólida y daba una solución a la reevaluación de la gestión estratégica. El cuarto punto es la investigación sobre las estructuras organizacionales. En esta parte, Mitzberg realizó importantes investigaciones sobre las estructuras organizacionales. Identificó 5 configuraciones estructurales básicas que pueden aportar a las organizaciones, y cada una es adecuada para diferentes contextos y diferentes ámbitos o situaciones. Esto ayudó a que los líderes diseñaran y gestionaran estructuras organizacionales más efectivas y adaptables a diferentes situaciones que pudieran surgir. Luego Mitzberg, más adelante, desarrolló el enfoque holístico y multidisciplinario. Si bien lo que distingue los aportes de Mitzberg en su enfoque holístico y el multidisciplinario para comprender la gestión empresarial, es que en lugar de limitarse a una sola disciplina o perspectiva, Mitzberg integró ideas y conceptos de diversas áreas, incluyendo la psicológica, la sociología y la economía. Esto enriqueció su trabajo y lo hizo más relevante y aplicable a una variedad de contextos organizacionales, lo cual fue una de las cosas que han llamado mucho la atención, y lo hizo una de las aportaciones más importantes y más más planificadas y interesantes. El siguiente autor del que te hablaré es Steve Covey. Él presenta una serie de principios de liderazgo y de gestión que han influenciado profundamente en el campo de desarrollo personal y profesional. Aborda cómo los individuos pueden mejorar su eficacia personal y profesional a través de un enfoque basado en los principios y hábitos clave. Por ello, él desarrolló 7 hábitos que considera que las personas deberán de tener para ser gente altamente efectiva. El primero es ser proactivo. Ser proactivo significa tener la iniciativa de hacer las cosas, no esperar a que alguien me diga hazlo, sino tú tener esa iniciativa de querer hacer algo. La siguiente es comenzar con un fin en mente, es decir, con objetivos claros de qué voy a hacer este día, y voy a lograr y voy a hacer lo que me estoy proponiendo. El tercer punto es poner primero lo primero, es decir, cuáles son mis prioridades el día de hoy, qué es lo que tengo que hacer. Pensar en ganar. Personalmente pienso que pensar en ganar se refiere a mi beneficio propio y el beneficio de la empresa.
tanto yo gano como mi empresa gana, o mis empleados ganan, o mis socios ganan. En el quinto es buscar primero entender y luego ser entendido. Se refiere a que este es un hábito de escuchar y comprender las ideas y los sentimientos que los demás antes de hablar. Luego tenemos sinergizar. Este se refiere a que dos o más elementos deben trabajar juntos para producir un efecto mayor que la suma de una persona que trabaja sola. Es decir, tener compañerismo y saber trabajar en equipo es importante dentro de una organización. Por último, afilar la sierra. Este hábito suena algo fuera de lo normal, sin embargo, a un hábito de autorrenovación que implica cuidar de uno mismo en todas las áreas de la vida. Este hábito se basa en la idea de que para poder afrontar los desafíos de la vida de manera efectiva es necesario mantenerse afilado y cuidar de uno mismo de manera integral. Y posteriormente tenemos los principios de liderazgo y gestión relacionados. El primero es el principio de la proactividad. Luego tenemos el de enfoque en resultados, el de interdependencia, integridad y por último el de equilibrio. En esta parte yo les hablaré de Thomas Peters y de Robert Waterman Jr. En 1982 ellos lanzaron, en un libro de En busca de la excelencia, analizaban empresas que consideraban ejemplares con la pretensión de destilar la fórmula del éxito empresarial. En este libro tomaron como base 4 puntos claves. El primero es la pregunta que dice: ¿qué tienen en común las empresas con éxito? El segundo punto, las mejores compañías ponen a sus clientes al frente. Y el tercer punto, dar importancia a tus empleados es un gran paso o el primer paso. Y el cuarto es: la innovación es el combustible del éxito. Si bien en su libro dan las pistas necesarias para que los directivos que las apliquen conviertan a sus empresas en organizaciones excelentes, tanto en funcionamiento como en resultados. Ellos crean los 8 principios de las empresas excelentes. Sin embargo, hubieron 7 puntos o criterios que estudiaron en las empresas. ¿A qué me refiero con esto? Peters y Waterman partieron del estudio previo que realizaron a 43 empresas modélicas. De estas empresas se basaron en estos 7 criterios que a continuación mencionaré, y debido a estos 7 criterios fueron que los 8 principios surgieron. Los 7 criterios en los que se basaron fue primero que nada la estrategia, luego la estructura, los empleados, las habilidades, los sistemas, los valores compartidos y el estilo. Posterior de eso fue que se crearon los 8 principios, que más adelante tomaron el nombre de los 8 principios de las empresas excelentes. El primer principio va a la orientación a la acción, es decir, que siempre están preparadas para actuar y que están dispuestas a experimentar y probar e incluso a equivocarse. El segundo principio habla de la cercanía con el cliente. Aquí dice que transmiten a sus empleados una obsesión, es decir, el cliente es lo primero. Eso es algo que considero que toda empresa que produce algo para un consumidor debería de poner en primer lugar. También dice que el objetivo es que el cliente confíe en la marca, y eso es algo realmente cierto, ya que si el cliente confía en la marca, seguirá adquiriendo ese producto que nosotros como empresa estamos poniendo en el mercado. El tercer principio es el fomento de la autonomía e iniciativa en los empleados.
En esta parte incitaban a los empleados a presentar nuevas ideas, productos, procedimientos y les daban los medios para desarrollarlos, lo cual considero que es una buena idea, ya que aprovechaban el ingenio y la mano de obra de los empleados que tenían. También pues normalmente cuentan con grupos de investigación descentralizados y autónomos, el cual su objetivo es aportar novedades, es decir, innovar. El cuarto punto es la productividad desde las personas. En esta parte hay que tratar a las personas como adultos, como socios. Esto implicaba tratarlos con dignidad y con respeto, no como si fueran personas inmaduras o sin valor. Se confiaba de verdad en los trabajadores. En estas empresas había gran nivel de confianza de patrón y trabajador. Se confiaba realmente en ellos y se demostraba en la práctica que la confianza es real y no solamente de palabra. La creación de un buen ambiente de trabajo con autonomía en el que todos ven los resultados de su labor hace que el empleado pueda trabajar de una manera más eficiente y claro, si el ambiente de trabajo es un ambiente bueno y pacífico, el trabajador obviamente se va a desarrollar de una manera más significativa. El quinto poder nos habla de la orientación a los valores. Es importante saber que los valores son útiles y que son rentables, ya que poseen un conjunto muy definido de valores y creencias orientadas sobre el modo de actuar y de comportarse. Es decir, personas con valores como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, eran personas realmente queridas y fundamentales dentro de la empresa, ya que el tener esos valores nos ayudaba a la empresa y le daba más seriedad y eficacia a lo que se hacía. El punto número 6 habla de la fidelidad a su negocio central. Permanecer fiel a la competencia principal de la empresa es más eficaz que implantar la diversificación como política principal. Un poco de diversificación da estabilidad, pero diversificar como estrategia definitivamente no funciona. Eso es lo que ellos pensaban. Fueron una de las expresiones que ellos usaron para describir este punto. También decían que las fusiones mejor de pequeñas empresas eran mejor de pequeñas empresas porque fácilmente se asimilaban a la cultura corporativa y el fracaso era posible y no suponía ningún tipo de riesgo. El séptimo punto es la estructura simple y el staff reducido. Un negocio complejo no se gestiona con una estructura compleja, porque no habría una oportunidad de expresarse libremente, sino habría complejidad dentro de este ambiente y una plantilla desmesurada en la central no es rentable. Sin embargo, si hay divisiones en productos, si hay una organización unida y pocas capas gerenciales, pueden garantizar la simplicidad y la capacidad de reacción. También hay que tener una estructura sencilla y eso se logra teniendo claro que hay que sacrificar, ya sea funciones, productos, geografía, etc. En caso de que un proceso implique aumentar la complejidad, esto es algo que se debe hacer. La flexibilidad en las reacciones debe estar garantizada. Esto es una de las frases que estos autores plasmaron en su libro. El octavo y último principio es la dirección central con libertad individual. La dirección central se combina con una amplia concesión a la autonomía individual de todo el personal, incluido el no directivo. Y los controles deben ser rígidos, pero abiertos a posibles cambios que además se implementan rápidamente. Va de la mano con la flexibilidad, por supuesto.
Y bueno, creo que combinar adecuadamente centralización y descentralización puede ayudar a la empresa en tener ese equilibrio. Posteriormente pasamos a hablar de otro tema, el PMI. El PMI es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover y estandarizar las prácticas de gestión de proyectos. El PMI empodera a las personas a promover ideas en realidad a través de la promoción, de la colaboración, educación e investigación, además de que prepara organizaciones e individuos en cada etapa de su carrera para trabajar de forma más inteligente y así poder tener éxito en un mundo de cambios. Algunas de las principales actividades y recursos que proporciona el PMI son las certificaciones profesionales, los estándares y guías, las publicaciones y recursos, y la comunidad y el networking. Es decir, que esta organización apoya los proyectos que se quieren llevar a cabo y también prepara a las personas que quieren llevar a cabo ciertos proyectos. Los prepara de tal manera que ellos puedan ayudarse con las certificaciones profesionales que también brindan y poder emprender su negocio. Considero que el PMI es una de las organizaciones más importantes para las personas quienes realizamos proyectos o estamos estudiando proyectos. Tener una certificación en el PMI podría abrir muchas puertas y posibles oportunidades a más proyectos. Tenemos también en lo que es el PMBOK. Este es una guía, se le conoce como Cuerpo de Conocimiento de Gestión de Proyectos o como Project Management Institute, que contiene procesos, prácticas recomendadas y terminologías directrices para una gestión de proyectos exitosa. El PMBOK comenzó a publicarse a partir de los años 80 del siglo pasado, aunque al principio apenas era un artículo de divulgación. Con el paso del tiempo tomó forma y se convirtió en lo que ahora se conoce como un manual que comparte prácticas y lineamientos que permitan dar un buen seguimiento a los proyectos y sus etapas. Hay 5 fases de un proyecto que el PMBOK nos marca. La primera es la iniciación. Aquí es el nacimiento de un proyecto. En este punto hay un proceso durante el cual se define en qué consistirá y se expondrá la justificación de manera clara a la empresa y los interesados, es decir, ¿qué quiero hacer? Es cuando surge la idea de un proyecto. Después tenemos la planificación. Y nos dice que la finalidad del plan de proyectos es que los equipos tengan una dirección para conseguir los resultados finales. En se habla con detalles sobre cómo conseguir recursos humanos, materiales y financiación. Después tenemos la ejecución. El proyecto se implementa, es decir, se lleva a cabo. Los involucrados se reúnen para explicar responsabilidades, objetivos y la forma en la que la complexión de una tarea repercute en los demás. Tenemos también el seguimiento y el control. Este paso es en la mayoría de las ocasiones simultánea con el anterior y es una gran idea para actuar en caso de que se preste un problema. Después tenemos el cierre, es decir, cuando termina y ocurre cuando es posible presentarle al cliente o a la directiva que está interesada los informes, los resultados que se establecieron desde el inicio hasta el final del proyecto. Luego tenemos el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto se trata de cómo suceden los proyectos, cómo se maneja desde la reunión hasta la entrega. El PMI lo llamó ciclo de vida de la gerencia del proyecto y se describe como el proceso de alto nivel de entrega y los pasos que se deben seguir para hacerlo realidad. Es decir, que el ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de fases que se deben seguir para llevar a cabo un proyecto, desde su inicio hasta su finalización.
Este ciclo se divide en varias fases, que pueden ser 5 o 4 dependiendo de la fuente, es decir, el inicio, la planificación, la ejecución, supervisión, el control y por último el cierre. A continuación, el organigrama. Un organigrama es un esquema o representación gráfica de la estructura de una organización que refleja los departamentos con su respectivo responsable a cargo y cómo se relaciona cada área entre sí. Como pueden ver en la diapositiva, como primer eslabón de la jerarquía tenemos el director general, que es el que dirige el resto de la estructura. Algunas de sus características de un organigrama varían según el tipo de organización. Por ejemplo, una empresa, una escuela o una organización sin fines de lucro. Es decir, el organigrama de una empresa va a ser diferente al de una escuela. Sin embargo, existen algunas características que son comunes a todos los organigramas, es decir, que un organigrama grafica los departamentos de una organización según su nivel de jerarquía. Como lo decía, el director general, que es el eslabón principal y la cabeza de toda la estructura, es el primer eslabón y el eslabón de más alto grado y con mayor nivel jerárquico. También, pues cada departamento está señalizado con su responsable a cargo. Como se puede observar, está el departamento de producción, de ventas y el de recursos humanos, los cuales cada uno tiene un jefe de área. Después, cada departamento está conectado a través de una flecha con el área al que debe de responder. Es decir, ciertamente el director general se conecta con todos los departamentos y cada departamento se conecta entre sí. Tenemos que es una herramienta que evidencia el modo de trabajar que tiene una organización y que es una herramienta que debe ser actualizada a medida que se produzcan cambios estructurales en una organización. Es decir, si un cambio podría ser el departamento de producción ya no se llama de producción, sino adopta otro nombre, o además del departamento de producción se añade otro departamento, se debe plasmar en el organigrama. Cada cambio que se haga en una organización se debe reflejar, en cuanto a jerarquías y puestos, se debe reflejar en el organigrama. Y bien, pues esto sería todo. Se puede decir que en esta presentación cada autor tiene pensamientos diferentes. Como mis compañeras lo explicaron y lo expresaron de una manera diferente, considero que Taylor con la administración científica le dio un enfoque realmente significativo a lo que es la administración hoy en día, pues en las empresas es importante la eficiencia del empleado, por lo que acude a la capacitación. Es así como Taylor aportó algo que hoy en día es de ayuda en cualquier empresa, ya que en cualquier empresa que tú vayas, la capacitación es fundamental para las personas que no conocen sobre las actividades que van a desarrollar. Por otro lado, Max Weber, que introdujo la teoría de la burocracia, la cual menciona la estructura jerárquica, es decir, la parte del organigrama, el cómo debe de estar, cómo debe de estructurarse, lo cual nos lleva a pensar en el organigrama, como lo mencionaba, ya que hace que lo que hace es mostrar la estructura de una empresa en cuanto al capital humano que lo compone. También describe pues cada parte, es decir, cada departamento, cada área, cada persona que es responsable de esa función que están haciendo. Y bueno, así como estos enfoques, muchos otros ayudaron a que el concepto de importancia de la administración de empresas se fortaleciera de una manera que se convirtiera en un elemento fundamental en una organización. Como gracias a estos pensamientos y aportaciones de los autores, la administración hoy en día es uno de los conceptos más importantes y dentro de la industria, dentro de una organización o dentro de una empresa, ya que debido a la administración es que muchas organizaciones han llegado al auge y se han desarrollado de tal manera que han sido altamente pues reconocidas. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta presentación y que les haya servido y les haya sido de ayuda. Para cualquier duda o para cualquier aclaración, si
Si necesitan más información, pueden ir a la parte donde les dejamos las bibliografías para que ustedes puedan leer e informarse más en caso de que les haya quedado alguna duda.